Mi nombre es José Trinidad González Muñoz del grupo Primero B y voy a presentar el tema, la lectura, nuestro reporte de lectura. La lectura trata sobre el derecho común europeo, ¿no? Que fue pues este derecho, que con todo sea un derecho, porque pues para el jurista moderno el derecho viene de diferentes lados, ¿no? O sea, está formado por bastantes ordenamientos nacionales. Significa que cada estado tiene su propio derecho, o sea, cada estado por su soberanía crea y regula sus propias leyes y tiene su propio derecho independiente del derecho internacional. Aunque claro, pues hay regulaciones internacionales pues, como la Corte de la Haya, la OTAN, la ONU, que es la principal prácticamente, y pues, son diferentes ordenamientos internacionales, pero que no rigen de manera, por así decirlo, primordial en los países. ¿No? Entonces, pues, cada estado tiene su derecho, su propio derecho por su soberanía. Pero esto no siempre fue así. Son un tiempo en Europa Central y Occidental, hace ya mucho tiempo, pues había un solo derecho y existía una sola ciencia jurídica. Tenía un fondo básico común de obras jurídicas, ¿no? Los juristas, alumnos y profesores que estudiaban el derecho eran formados de igual manera, o sea, se formaban de la misma manera aunque fuera de diferentes lugares y se intercambiaban con facilidad, pues porque se entendía el derecho como una sola cosa en toda Europa Occidental y Europa Central, ¿no? Entonces, los que cuando estudiaban derecho, pues estaban formados de la misma manera. En conclusión, perdón, meter un poco. Bueno, esa fue la época dorada del derecho. O sea, no porque fueran las mejores leyes que existían o porque la humanidad estuvo en su mejor punto de derecho, no todos obedecían las leyes, obviamente. Las leyes eran muy retrasadas, pero era porque existía el derecho común. O sea, era más fácil regular el derecho con un derecho común para todos. O sea, en palabras del autor, el derecho común constituye la época el fenómeno cultural más importante de la historia occidental, tanto por el tiempo que duró, porque fueron aproximadamente 7 siglos, o 8 creo, no me acuerdo muy bien, por su extensión geográfica, porque abarcaba toda Europa, o sea, casi toda Europa, de Europa Central y Europa del Este. O sea, abarcaba varios países, muchísimos países y mucho territorio. Entonces, pues, o sea, fue un gran fenómeno cultural. También por su intensidad. O sea, porque se supo mantener cambiando conforme al tiempo. Esto sucede muy poco, de hecho. Y ellos supieron, durante 7 siglos, o sea, pues duró mucho tiempo así, supieron acostumbrarse a los cambios sociales y por eso perduró tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, después llegó la nacionalización del derecho. Cada país quería tener su propio derecho y fue lo que terminó acabando pues prácticamente enterrando el derecho común europeo, ¿no? Pues inició gracias a los glosadores. Estos glosadores pues que juntaban enciclopedias, o sea, juntaban el conocimiento antiguo del derecho, principalmente el romano, y pues gracias también a los comentaristas que eran prácticamente quienes interpretaban estos textos y los contextualizaban en un orden más actual, o sea, prácticamente los modernizaban, por así decirlo, los conceptos jurídicos antiguos que los glosadores juntaban en las enciclopedias y ese tipo de textos compilatorios de derecho, ¿no? Pues ellos entre ellos dos, pues prácticamente fundaron el derecho común. Bueno, existen varias corrientes menores que el ius comune, o sea, estaban la escolástica española. Estos eran como que más nacionalizados, o sea, eran como que más, no tanto dirigido a la comunidad en general, a Europa, sino que querían, como por así decirlo, nacionalizarse, ¿no? Uno de ellos era la escolástica española. O sea, que le dieron importancia al derecho privado. Eso fue lo que hicieron principalmente la escolástica española, pero pues estos ordenamientos llegaron ya casi para las etapas finales del ius comune, ¿no? Del derecho común. Llegaron a las etapas finales y pues no perduraron mucho. O sea, el derecho común se impuso. Haciendo este pequeño paréntesis, pues continuó con otra escuela, ¿no? Pues el humanismo, ¿no? El humanismo pues era otra de las escuelas otra rama más bien, o sea, rama distinta al derecho común,
que estuvo conviviendo en el mismo tiempo que el derecho común. Obviamente no de igual manera, no se respetaba de igual forma que el derecho común. Pues ellos prácticamente relativizaban la autoridad del derecho romano, que como ya dijimos antes, el derecho romano es prácticamente el fundamento principal del derecho común. Entonces, el humanismo lo relativizaba, o sea, que lo relacionaba con otros tipos de derecho, y esto hacía que, por así decirlo, perdiera su autoridad. No era lo principal, como lo consideraba el derecho común. Pues entonces también estaba la pandectística. Pues esta escuela es alemana, que trató, por así decirlo, de emular de diferente forma el derecho común, pero pues olvidando los principios que llevaron al derecho común, váyase pues el derecho fundado en Europa que logró perdurar tanto tiempo, por así decirlo, ¿no? Entonces existió un intercambio entre el jus comune, pues, que es lo que ya venimos hablando, el derecho común europeo, y el jura propria. El jura propria pues es prácticamente como el derecho propio, derecho privado de cada nación, ¿no? Entonces el derecho común pues tuvo que tomar ciertas partes del jura propia para pues, poder seguir evolucionando, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces por eso se intercambiaban, por así decirlo. O sea, el jura propia tomaba efectos, tomaba, por así decirlo, partes del derecho común, y el derecho común de pues, este derecho privado, ¿no? Derecho más privado. Bueno, el jus comune se compone, aunque se compone principalmente del, ¿cómo se llama? El juris civile y el juris canonici, pues hay más elementos, ¿no? Estos son prácticamente todos los elementos que diré a continuación. Estaba el derecho romano, ¿no? Que pues es la fuente principal del jus comune, su fundamento, su núcleo central, núcleo fundamental. O sea, principalmente tomaron los escritos de Justiniano. Y de aquí es prácticamente, o sea, lo que impera en el derecho común. En el juris comune, pues, el derecho romano es lo que impera principalmente. La fuente principal del derecho común, el derecho romano. Pues tenemos el derecho canónico, ¿no? Pues el derecho canónico es el derecho prácticamente de la Iglesia. Influyó de gran manera, pues, en el juris comune. Contribuyó con su transformación porque el derecho canónico, el juris canonici, era más modernizado, por así decirlo, que el derecho romano, porque en un principio, por así decirlo, se rebelaron, quisieron independizarse del derecho romano, aunque también es romano, es una fuente romana, pero pues es distinta. Tenemos el derecho feudal, esta es la única fuente del derecho común que no es romana, ¿no? De la Edad Media, y pues lo codificaron en Cataluña, si mal no recuerdo. El derecho medieval no se toma en cuenta en sí como una fuente formal, por así decirlo, pero en muchos escritos de los juristas del jus comune, pues se habla del derecho medieval principalmente cuando se tratan temas de derecho local, ¿no? Entonces continuamos con el tema, pues como pudimos ver son bastantes elementos lo que lo conformaban, y por eso era tan completo y abarcaba tanto, y pudo estar pues tanto tiempo, por así decirlo, vigente dentro de Europa, de los países pues más avanzados del mundo, de hecho hasta ahora, pero pues en ese entonces era mucho mayor la potencia que se notaba con ese derecho, ¿no? Era, por así decirlo, lo principal, ¿no? Bueno, también existían, pues creo que me está faltando una, creo que son las instituciones del derecho privado o propio, pero pues creo que para lo que sirvió esto pues fue principalmente para adaptar al derecho común a las nuevas realidades. Bueno, el derecho común abarcaba todas las áreas de conocimiento, ¿no? Pues al ser común, al ser uno solo, pues tenía que hacerlo, ¿no? Casi todas las áreas. Entonces, prácticamente, pues casi todas las áreas del conocimiento del derecho que tienen están influidas por el derecho común incluso actualmente, ¿no? Bueno, hay unos ejemplos que nos da el texto, pues que son el derecho privado, el derecho procesal y el derecho internacional. Pues durante el tiempo que estuvo vigente el derecho común, las universidades eran sumamente importantes. O sea, casi que cada potencia europea en ese entonces contaba con su propia universidad. Ahí es donde se educaban los juristas y los profesores, todos se educaban ahí para pues, crear el derecho. Entonces, imperaba con esplendor porque una parte muy importante pues, para mí, que es importantísima, es que existía un solo idioma. Todos los textos de derecho estaban en latín. O sea, esto ayudaba a que si vamos a decir, un jurista
alemán tomaba y veía un texto de un jurista español, pues lo iba a entender, porque iban a estar hablando el mismo idioma y tenían que entenderlo. Y esto le servía al jurista alemán pues para tomar partes de lo del jurista español, ¿no? Entonces era lo que pues provocó que fuera tan practicado y que imperara, ¿no? Pues el derecho común recopila muchas obras de recuperadas de la antigüedad. Esto gracias a los glosadores, como lo mencionamos en un principio. Pero pues está compuesto prácticamente del corpus iuris civilis, ¿no? Pues se basa esencialmente en, en las obras de Justiniano. Justiniano, de quien ya habíamos hablado antes por lo del derecho romano. El corpus iuris canonici, que pues es el eclesiástico, ¿no? Se basa eran el decreto Graciano y los decretales de Gregorio IX, creo. Y está creo que se puede observar, pero no me acuerdo si, creo que no forma parte, pero sí se puede observar que pues varios juristas tomaban en cuenta el iurum proprio, pero no es, como tal no es parte del derecho común europeo, ¿no? Entonces ya para finalizar también tenemos que los juristas del derecho común hacían derecho por medio de los procesos lógicos, como tenemos pues, procesos lógicos básicos como la interpretación de los textos antiguos principalmente y de los silogismos que ellos prácticamente lo inventaron. Pues creo que eso es prácticamente todo. Buenas noches, profe. Muchas gracias.